Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Vamos a conversar con el presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI, el ingeniero Leonardo Zacarías Correa, que también es miembro del Foro de Convivencia, que ya se ha estado reuniendo con distintos sectores, justamente para hablar acerca de la necesidad de la convivencia en este país. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Aunque el tema que nos convoca es meramente económico, pues porque conocer la opinión, la visión de APRODESNI acerca de cómo vamos y cuáles son las perspectivas, me parece que esto a fuerza, y se ha dicho en el foro de convivencia, pasa por un entendimiento entre los nicaragüenses. Sin entendimiento, aquí podemos pintar los números más bonitos, pero no se nos van a dar. ¿No? Bueno, te doy mi opinión, buenos días, y te agradezco, Néstor, por la invitación, ¿verdad?, para hacerle llegar a la teleaudiencia que vos tenés, ¿verdad?, y que es bastante fuerte en nuestro país, para que sepan qué es lo que el sector privado empresarial le estamos desarrollando. Y cuando vos planteás el aspecto de la convivencia, pues quiero aprovechar en esta oportunidad precisamente que la convivencia, las discusiones que tenemos, las pláticas, es precisamente para privilegiar un entendimiento nacional, que se logre una armonía entre los nicaragüenses. Y en conclusión hemos llegado que si no hay ese nivel de convivencia, este país no va a caminar de la manera que queremos para dejar como herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, una Nicaragua como la que queremos todo el mundo. Hemos interpretado en la población en general, en estas experiencias, en los diferentes foros de convivencia, de que a nivel nacional todo el mundo está claro que se requiere la convivencia y armonía. Y eso nosotros estamos trabajando precisamente para privilegiar que haya, mediante la convivencia y el acercamiento entre grupos, entre gremios empresariales inclusive, que por interés común, ¿verdad?, de un lado y de otro lado, de lo que sea, dejamos aparte de eso y privilegiamos esos intereses económicos, comerciales, qué sé yo, en el caso de las empresas. Pero este es como un aporte, como un inicio a lo que es un proceso de diálogo que tiene que ver necesariamente con el espíritu ese de la convivencia y armonía nacional. Y vamos caminando sobre eso. Hemos tenido ya oportunidades, reuniones con diferentes sectores de diferentes niveles de pensamiento. Y todititos coincidimos que en Nicaragua lo que tiene que haber es un diálogo despojándose de esas posiciones. Vos decís de que vamos a hablar de sentido económico, pero no podemos apartar el aspecto político, ¿verdad?, de cada uno. Sin embargo, en la convivencia estamos personas de diferentes formaciones políticas, pero nos respetamos, y eso es uno de los principios básicos, ¿verdad? Y hemos llegado en más de un año ya a reconocernos, ¿verdad? Y además que agarramos este objetivo, ¿verdad? Todititos lo consideramos muy necesario para que Nicaragua no tenga los problemas que hemos venido teniendo. Se hizo un análisis en la convivencia sobre los 100, 200 años, ¿verdad? Los primeros 100 años y ahora los 200 años, el bicentenario, y prácticamente seguimos en las mismas situaciones de diferencia. Entonces, identificando eso, estamos abordando esas experiencias, ¿verdad? Y esperamos que con el esfuerzo nuestro de todos los sectores logremos dejar a una Nicaragua con toda la paz y tranquilidad. Y ya tenemos experiencias previas, que cuando hay acuerdo, Nicaragua crece. Cuando hay acuerdo, Nicaragua tiene paz, tranquilidad, y somos ejemplo a nivel de los países de la región y Latinoamérica, por ejemplo. Eso es lo que... Sí, es importante tal vez señalar para la teleaudiencia que el foro
no es una institución que responda a una organización política o al gobierno. El foro es un foro de ciudadanos que se ha estado reuniendo, que ha estado convocando a distintos sectores de la vida económica y social del país en varias ocasiones, y a distintos niveles y departamentos, porque me acuerdo que, empezaron en el 2019, fue la primera, y no estaban con el nombre de foro, sino más bien no era foro de convivencia, era foro de apoyo al diálogo. Eso fue en el INCAE. Que fue en el INCAE, la primera reunión que hubo. Es correcto. Y de ahí han habido varias y se determinó convertirse en un foro de convivencia, ¿no? Pero como una iniciativa ciudadana en la que hay participación de ciudadanos, como dice el ingeniero, de distintas líneas de pensamiento político, que lo que tienen en común, y me parece que es lo que tenemos que trabajar en general los nicaragüenses, es el entendimiento, ponernos de acuerdo sobre lo que nos une y no pelearnos por lo que nos separa, ¿no? Y efectivamente del foro han salido conclusiones importantes que vienen del público participante en cuanto a la necesidad de un entendimiento nacional para poder avanzar. Pero ahí sale la necesidad esa, lo que se ha identificado, de llegar a un diálogo nacional sobre la base, la filosofía de la convivencia y armonía nacional. Y sí vale mencionar esto, que en el foro pues actual que se está llevando, efectivamente estamos personas con niveles de pensamiento político totalmente diferentes, pues. Pero vuelvo y repito, lo importante es que nos respetamos, y eso lo estamos traduciendo a los diferentes grupos, los que vos mencionabas durante el foro de convivencia. Pues ya tenemos más de 500 personas que están apoyando este tipo de actividad y que están comulgando precisamente con esa filosofía de armonizar a la nación, ¿verdad? Pero nuestro aporte es para que los factores, los contendientes, por decirlo así, o los que tienen que participar en esto, sirva como un aporte, como un apoyo para ese proceso de diálogo. Aquí estamos hablando del grupo del gobierno, por ejemplo, pero aquí estamos hablando de los diferentes sectores económicos, de la economía nacional y de la población. Estamos hablando de los trabajadores con sus organizaciones, pues sindicales, qué sé yo. Estamos hablando de los gremios de ganaderos, de los constructores. Inclusive te comento que ya han habido acercamientos por intereses comunes, ¿verdad?, que son similares de un lado y de otro lado. Entonces no tenemos por qué tener esas diferencias. Y ya ese acercamiento se ha estado dando a los niveles inclusive de lo que es la producción en sí, los productores de arroz y todo. Hay grupos de diferentes niveles de pensamiento que se están sentando, ¿verdad?, con los que están al otro lado. Pero hace falta ya que podamos lograr que las conclusiones, esas que vos decías, ¿verdad?, de los diferentes foros, que están basados en aspectos económicos financieros, por ejemplo. Hay un foro de la construcción, hay un foro de la producción, un foro agroindustrial, un foro social, y en eso hay conclusiones, ¿verdad?, que, como quien dice, los aportes, ¿verdad?, que la población, los participantes, son los que están diciendo lo que tenemos que hacer. Y todititos coincidimos en que tenemos que armonizarnos. Y al final de cuentas, en conclusión, es que es más que urgente que se abra este proceso de diálogo y que nosotros estamos a la disposición para apoyar, pues, este ejercicio, que solo beneficio traería a la población. Y yo menciono cuando había una concordancia entre el sector privado, por decirlo así, con el Estado, ¿verdad?, a niveles de una convivencia por desarrollo de la economía.
cuando hubo esa concordancia, es que se lograron los mayores índices de crecimiento en toda la historia económica de Nicaragua. Llegar a 5.2% sostenido, por ejemplo, reconocido por organismos internacionales como el Banco Mundial. ¿Eso por qué fue? Porque había un acuerdo, había una convivencia, por decirlo así, solo que era fundamentalmente basado en el aspecto económico, financiero. El foro con todas estas experiencias, lo que estamos abriendo a los aspectos sociales, productivos, de la población del campo, ¿verdad?, que tienen que participar dentro de toda esta lógica, y con eso estamos plenamente seguros que Nicaragua lograría los niveles de crecimiento de eso y mayores. Si aún en estas condiciones tan negativas, por ejemplo, estamos hablando de las afectaciones de los huracanes, pues, estamos hablando de la pandemia, estamos hablando de la barbaridad que nos pasó en 2018 con ese golpe fallido, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas negativas, a pesar de esas condiciones tan negativas y restrictivas y las presiones que tiene nuestro país, Nicaragua ha sabido ir resolviendo la problemática en todos los aspectos. Por ejemplo, el aspecto del manejo de la pandemia, que a niveles políticos salen algunos ahí, pero solo para cambiar, distorsionar realidades, ¿verdad? Pero es evidente el excelente manejo y administración. En este caso, nosotros como sector privado saludamos al Ministerio de Salud, por ejemplo, con el manejo de la pandemia, lo del COVID-19. Aquí estamos. Y en términos económicos, ¿cuál es la perspectiva que se plantea para finalizar el año? El sector privado de nuestra asociación empresarial lo dijo en enero de este año, y creo que con vos también estuvimos hablando un poco de eso, ¿verdad? Sí. Y se mencionaba el crecimiento de Nicaragua iba a estar entre el 6 y 8% de lo que es el Producto Interno Bruto. Efectivamente, después que organismos internacionales decían 1.5%, el mismo Banco Central 3,5%, cuando más, después subieron al 5.5% el Banco Mundial ya después, ¿verdad? Y ahora el Banco Central está prácticamente casi ratificando las proyecciones, ¿verdad?, que nosotros como sector empresarial hemos hecho. Y esto no es que ha salido allí de la inventología o la magia, ¿verdad? No, pues esto está basado en los análisis que nuestros asesores económicos financieros nos pasan y las discutimos. Y por eso es que decimos, inclusive para el próximo año, a pesar de todas las condiciones actuales, nosotros esperamos, yo decía ayer, un crecimiento que no va a bajar, decimos, del 5.5 al 7% del Producto Interno Bruto. Ok, este año Nicaragua va a terminar en números positivos y en buenos números positivos para el Producto Interno Bruto, lo cual es, valga la redundancia, positivo para el país, pues. Pero cómo esto está redundando en las personas, en las empresas, en la vida económica del país. Vamos a hacer pausa en esta edición de Sumando Vigores. Continuamos Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con el ingeniero Leonardo Zacarías Correa, presidente de APRODESNI, decíamos también miembro del Foro de Convivencia. Le preguntaba antes de irnos a la pausa cómo redunda estos números positivos para Nicaragua, porque uno mira pues y dice el Banco Mundial está pronosticando números positivos altos, el FMI lo mismo, el Banco Central todavía es más optimista que estos dos organismos financieros internacionales. Pero
¿Cómo redunda esto realmente en la vida económica del país y en la vida económica de las empresas? ¿Hay más movimiento? ¿Hay más transacciones? Porque me parece que no estamos todavía como en ese nivel, estamos como contraídos todavía. Es decir, los consumidores viendo cómo son las cosas o cómo se está desarrollando, gastando lo necesario, no sé, me parece que por ahí andamos. Bueno, es evidente de que hay una presión, ¿verdad?, que se está ejerciendo hacia nuestro país de parte de otros países que históricamente han sido con posiciones bastante negativas en relación a la dinámica nuestra, ¿verdad?, a la dinámica económica, a la dinámica política, administrativa y por qué no decirlo, ¿verdad? Aquí tenemos a los Estados Unidos, por ejemplo, de los cuales nosotros somos muy amigos, hablando de la población en su conjunto. ¿Por qué razón? Porque tenemos gente allá en los Estados Unidos que trabajan, que tenemos comunicaciones y tenemos relaciones comerciales. Efectivamente hay presiones que cualquiera, ¿verdad?, piensa que con todas estas presiones, y más, no solo Estados Unidos ahora, pues aquí se le suma la Unión Europea, ¿verdad?, y organizaciones como la OEA, en donde nos preocupa la forma de actuar de estas organizaciones, en el caso de la OEA en particular, porque aparte de sentir nosotros como empresarios que el nivel de injerencia que han venido utilizando hacia nuestro país en particular, y en general pues en toda Latinoamérica, ¿verdad?, con la experiencia de Bolivia es desastrosa, ¿verdad?, en el sentido de la intervención que tuvo esta organización, que prácticamente desvirtúa su objetivo y no lo hace válido ante el accionar pues ante nuestros países. En esta oportunidad el nivel de injerencia es mayúscula, pretendiendo cambiar o dirigir el destino de nuestra nación, cuando nosotros, que tenemos una historia de lucha, ¿verdad?, nuestro país es trabajador, ¿verdad?, somos capaces, pero no permitimos esos niveles de intervención, no permitimos que nos vengan aquí a eliminar o a reducir los aspectos de dignidad nacional. Y por eso ahora, con estas condiciones, nosotros como sector privado inclusive saludamos la decisión que tomó el gobierno de la República, en este caso el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, en el sentido de retirarse de esta organización que solo negatividades trae para nuestro país, haciendo una denuncia de la carta de la organización de la OEA en virtud del nivel de injerencia, ¿verdad?, del irrespeto y hasta niveles de vulgaridad del comportamiento del presidente de la OEA, el señor Luis Almagro, que ya es de sobra conocido para nosotros. Y efectivamente, históricamente, ha sido posiciones más que negativas y que nos afecta a nosotros como empresarios privados. ¿Por qué? Porque recién hubo unas declaraciones de él donde está tratando de incidir en los países para que busquen cómo oponerse al nivel de las relaciones bilaterales que tiene Nicaragua con otros países, o de relaciones multilaterales, pues inclusive con otros organismos. Peor aún, buscar cómo eliminar lo que es el financiamiento externo hacia organismos internacionales que históricamente nosotros hemos utilizado ese recurso y con eso es que hemos tenido estos crecimientos. Y menciono que somos ejemplo inclusive de parte de ellos mismos en el sentido del buen uso de estos recursos. A nivel de Latinoamérica somos uno de los que mejor hemos cumplido y hemos utilizado, ¿verdad?, haciendo uso de los recursos financieros que obtenemos de estos organismos. Entonces, como organización privada nuestra, el sector empresarial, nos reunimos este viernes precisamente y se tomó la decisión de respaldar
la decisión del gobierno de la República de Nicaragua en relación al nivel de injerencia de la OEA. Y más aún, nos pronunciamos para que tanto pues estos países que son amigos nuestros, pues no su gobierno, ¿verdad? En este caso, la Unión Europea, pedimos y exigimos inclusive que dejen de accionar en base a las sanciones que periódicamente, históricamente, ahora ya se han ensañado en nuestro país, que dejen de esos niveles de intervención y más les pedimos, les exigimos, ¿verdad?, de que las relaciones esas que hemos tenido, ¿verdad?, se privilegie. ¿Por qué? Porque con lo que están haciendo es dañando a nuestra población, a la economía nicaragüense y en particular a nuestra organización empresarial, porque daña la capacidad de nuestras empresas. Sin embargo, yo quiero mencionar algo, y te lo decía antes, a pesar de esas negatividades, pues Nicaragua ha caminado. Y tomemos un ejemplo. En 2019, después de la barbarie del 2018, Nicaragua iba logrando, también recuperó rápidamente y nos lo reconoció el Fondo Monetario Internacional, los niveles de crecimiento tan rápidos. Y no solo el crecimiento económico, sino el haber logrado nuevamente la estabilidad, la paz y tranquilidad de los nicaragüenses. Y siempre el ejemplo de que a nivel Latinoamérica este país es uno de los más seguros en cuanto a que vos podés andar en las calles, no así en el resto de países de Centroamérica, pues por poner un ejemplo. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de esas negatividades, la capacidad del nicaragüense, los recursos que tenemos, los recursos físicos, nuestra producción no se ha disminuido. En el campo inclusive con la pandemia eso no se ha sentido. En cuanto a los niveles de producción, estamos hablando de los granos básicos, de los productos de la ganadería siempre en crecimiento, nuestro dato ganadero, y yo mencionaba, tenemos más de 6,5 millones de animales, ¿verdad? O sea, uno por cada uno de nosotros, de la población, y eso nos reconocen el nivel de desarrollo que hemos tenido. Y la población no ha sentido, a propósito de tu pregunta, ¿verdad?, esas limitaciones están así porque siempre tenemos el alimento, lo cual no quiere decir de que no hayan afectaciones. Efectivamente sí, hay afectaciones. ¿En qué? Se ha obstaculizado los niveles de inversión, ¿verdad?, de la inversión extranjera hacia nuestro país. Sin embargo, yo menciono algo, con el buen manejo de lo que el gobierno ha hecho de los recursos y lo que se tiene garantizado inclusive para el desarrollo, finalizar este año y el próximo 2022, hay una garantía de estos financiamientos, ¿verdad? Y quiero decir que con la participación en el nivel de inversión del sector público, vino a sustituir, como quien dice, lo que es la baja o la reducción de las inversiones del sector privado. Y si no, miremoslo en el desarrollo de los proyectos de inversión, ¿verdad? Lo que es desarrollar Río Blanco, Ciuna, Puerto Cabeza, a nivel de la infraestructura vial, es mayúsculo, ¿verdad? Están construyendo aquel puente de más de 300 metros en el Guagua, pero todas las carreteras ahorita están pavimentadas con concreto hidráulico, ya ni se diga en el sur, ¿verdad? Hablando de Nueva Guinea Bluefield, que está en plena operación, ¿ya? Y más aún, conocemos como sector privado los proyectos de infraestructura que vienen para este 2022. Pero digo 2022 porque nos va a afectar positivamente a nosotros, porque vamos a tener trabajo y nosotros vamos a dar empleo pues a la población. Pero justamente por ahí el asunto, a ver, en el 2018 se perdieron más de 100,000 empleos, más de 100,000 puestos de trabajo. Y todavía a estas alturas no hemos logrado recuperar, yo creo que ni la mitad de esos puestos de trabajo, porque, es decir, como se dice popularmente, tras cuernos palos. Es decir, después del 2018, en el 2020 cae la pandemia, ¿verdad?, que provocó una
una contracción de alguna manera, aunque aquí no se cerró el país, no se cerró la actividad productiva, provocó sin embargo una contracción en el ámbito laboral por lo menos, pues, y eso pues tiene su afectación, es decir, son más de 100.000 fuentes de ingreso de los hogares que ya nos dejaron de proveer, al menos de forma fija y segura, para sus hogares, pues. No, vos tenés razón en ese planteamiento, y las afectaciones, como te digo, van a darse y se están dando. Pero hay una cosa, de esos 100.000, de esa cantidad que ha quedado en el desempleo, producto de la barbarie esa que te decía y la afectación a nivel nacional de la pandemia y a nivel mundial también, porque esta pandemia ha afectado lo que es todas las relaciones económicas financieras en el mundo, y nosotros no escapamos de esa lógica. Miremos ahí los comportamientos de los combustibles y todo eso. Pero si vos te fijas, con toda esa negrura, las políticas que se han aplicado a nivel de gobierno han sido para precisamente evitar que esas repercusiones tan negativas, ¿verdad?, afecten a la población en su conjunto. Me refiero al beneficio de la población. Sí hay una reducción, eso no se ha recuperado, ni se recupera de la noche a la mañana, porque en los cálculos que hacen los economistas, todas esas afectaciones en su conjunto, ahí estiman 28.000 millones de dólares de afectación. O sea, es un volumen financiero bárbaro, sí, ¿verdad?, a nivel de afectación. Pero yo te quería mencionar que mucha de esa gente tiene de alguna manera un nivel de actividad que desarrollan, ¿verdad?, nada más que no es registrado a niveles formales, ¿verdad?, por los organismos pues que se encargan de eso. Sí, no, es que hay una traducción, ¿verdad?, porque si no, pues aquí estuviéramos con evidencias tan palpables, ¿verdad?, de los niveles de pobreza. Es que efectivamente, es decir, es que la gente, a ver, yo me quedo hoy sin trabajo, yo busco qué hacer porque yo tengo que llevar de comer a mi casa, es decir, mis hijos comen, yo puedo dejar de comer, pero mis hijos comen y es mi responsabilidad garantizarles el alimento. Entonces yo busco qué hacer, voy a vender abuela al semáforo si es necesario para llevar, si eso me va a generar lo que aquí hizo un montón de gente que empezó a vender pollos asados, por ejemplo, pues. Y la gente se mueve, sí. O sea, vos no mirás, inclusive que dicen, Nicaragua, el país, ¿qué tal? Claro, hombre, tenemos afectaciones negativas, pero miras al otro lado, ahí enfrente, Honduras, por favor, son niveles impactantes, ¿verdad?, del nivel de pobreza y las grandes diferencias, ¿verdad?, en lo que es el manejo económico financiero de las estructuras que manejan un gobierno en estos países pues del norte. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Es que las políticas, ¿verdad?, y la aplicación que hace el Estado va dirigido a una redistribución de esa riqueza, la poca que tengamos, ¿verdad?, pero que tiene unos niveles de afectación. Y yo te menciono, pues, antes de todo esto también, cómo bajamos a nivel nacional los índices de pobreza, por ejemplo, 52% cuando el presidente Bolaño, ¿verdad?, al 23% en 2017, ¿ya? Y haciendo un análisis con los asesores económicos nuestros, en los últimos 50 años, cuando se alcanzó los máximos históricos, en el año 2017, hablando del conjunto convivente, empresa privada y el Estado, ¿verdad? Entonces, esperamos nosotros, y por eso estamos como sector privado haciendo un llamado a estos países, ¿verdad?, que históricamente han sido amigos en términos de países, ¿verdad? Porque hay gente, digamos, norteamericanos que están con el deseo y algunos están haciendo inversiones en nuestro país. Otra es la lógica del gobierno, ¿verdad?, que es históricamente, bueno, en 1800 estamos siendo intervenidos y pretendiendo manejar nuestro país como una colonia. Pues nosotros somos un país libre, soberano, independiente, ¿verdad?, y nos las damos
ya de tener un carácter de dignidad pues, nacional. Y por eso es que nosotros coincidimos y apoyamos las decisiones del gobierno de la República de Nicaragua. Pero en relación a la economía como tal, ¿verdad? Nosotros estamos asumiendo de manera positiva. Hay 2 programas de gobierno que van a redundar en la mejora de nuestro país. Uno es el Plan Nacional de Producción, que va orientado directamente a privilegiar todos los procedimientos, los procesos productivos de lo que es la alimentación de los nicaragüenses y para exportación, el arroz, los frijoles, qué sé yo, y ahí va también el incentivo, el mejoramiento genético, por ejemplo, para la ganadería, para privilegiar ¿qué? Mayores producción de leche, queso, ¿verdad? Y de la carne en sí. Y nosotros como organización saludamos eso porque estamos con intereses particulares de manejar capacidades, recursos que existen aquí. Yo mencionaba antes una planta industrial de matadero, ¿verdad? Que estamos viendo a ver la manera de cómo podemos acceder, si fuera posible, ¿verdad? Para que los ganaderos a nivel nacional entren en eso, y eso te va a subir precisamente los niveles de producción y mejora del comportamiento de esos indicadores económicos, financieros, ¿verdad? Pero ese es un programa. Y tenemos el otro programa que es un plan nacional de ataque a la pobreza y pobreza extrema. Eso esperamos que en este quinquenio de este nuevo gobierno se profundice en estos programas, y estoy segurísimo con el actuar nuestro y lo que nos dicen nuestros empresarios de los diferentes sectores económicos. Ellos están invirtiendo con las condiciones estas que tenemos, están invirtiendo y creen en nuestra capacidad para desarrollar a nuestro país. Aquí por eso yo mencionaba el día viernes en el pronunciamiento, le decimos al Estado, aquí está el sector privado, ¿verdad? Aquí estamos y nos ponemos a la entera y plena disposición, ¿verdad? Y que nos vean, ¿verdad? En el sentido de la ley que tenemos, ¿verdad? Que se hizo constitucional en relación al trabajo conjunto del sector privado con el sector público. Entonces, cuando digo aquí está el sector privado, este sector que ha sido propositivo en los 2018, 19 y 20, hemos estado de la mano, y precisamente eso ha sido como un factor de desarrollo y de estabilidad económica, a pesar de que los números ¿verdad?, que estamos hablando puedan salir en términos del empleo, no los vamos a recuperar en términos formales, ¿verdad? Hasta que logremos que con este que hablábamos al comienzo de el esquema de convivencia y armonía nacional, y llegar a un proceso de diálogo entre todas las partes. Y cuando digo todas las partes, no solo estoy hablando de sectores financieros, de sectores empresariales, pudientes y el Estado. Estoy hablando de involucrar a los sectores productivos directos, involucrar a los sectores de los trabajadores en toda esta lógica. ¿Para qué? Para que sea un consenso nacional. Y dentro de eso, nosotros como APRODESNI, ¿verdad?, esperamos que nuestro grano de arena, ¿verdad?, sirva para que Nicaragua podamos lograr unos crecimientos del 8 al 10%, con esa lógica, logrando ese diálogo, que sí, con esos porcentajes del Producto Interno Bruto, nosotros sí podemos traspasar ya barreras para encaminarnos al desarrollo nacional, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y creemos en este país, invertimos en este país, estamos haciendo inversiones actuales, y como asociación empresarial hemos sido buscados por inversionistas extranjeros a pesar de estas condiciones. Estoy hablando de inversionistas árabes, inversionistas chinos, ¿verdad? Y de manera concreta y directa ya nos hemos sentado con inversionistas mexicanos ahorita, de esta gente que anduvo, que vinieron a hacer acompañamiento al proceso eleccionario. Pues tuvimos unas reuniones y tenemos un convenio en proceso, ¿verdad?, de desarrollo
interempresarial entre 35.000 unidades productivas de México con las capacidades nuestras, nacionales. Ellos, ¿en qué estriba eso? En hacer inversiones en Nicaragua, ayudar a capacitar para que los procesos productivos y la producción nuestra tenga una validación de modernidad, todavía ser más productivo. Sí. Y actualmente, la semana pasada estuvimos con un inversionista español que nos habla de unos volúmenes financieros, ¿verdad? Que cualquiera diría, pues, que de $30 millones para hacer inversiones específicas en plantas hidroeléctricas pequeñas, medianas, ¿verdad? Distribuidas a niveles regionales del país. Aquí nos sentamos inclusive con la Cámara de Energía nuestra, en donde ellos tienen formulados más de 20 proyectos de esos tamaños así, de 2-3 megawatts, ¿verdad? Inversiones de 7-9 millones de dólares, ¿verdad? Que podrían ser donde se apliquen pues estas capacidades de estos inversionistas españoles de manera conjunta con el empresario nacional por sector, ¿verdad? Eso ya está en discusiones, ¿verdad? Y esperamos de que eso se dé, pues eso va a privilegiar lo que tenemos a niveles de los rendimientos o los cumplimientos a nivel de la dotación de la energía a nivel nacional, ¿verdad? Para llegar al 100%, por ejemplo, de cubrimiento. Entonces, hay condiciones, hay gente que están a nivel internacional muy interesados en nuestro país, ¿verdad? Y que precisamente con las decisiones de armonía, de diálogo, eso, por favor, pues privilegiaría que nuestro crecimiento y desarrollo sea muchísimo mayor que los que tenemos en estas condiciones. Creemos en eso y esperamos que en algún momento la población Nicaragua, los nicaragüenses son bien informados, muy informados, saben de las condiciones en que nos estamos manejando en términos económicos, financieros y políticos, ¿verdad? Y lo más importante es que somos dignos, ¿verdad? Que nosotros nuestra soberanía, nuestra integridad, ¿verdad? La defendemos nosotros como ciudadanos, y tenemos también una presidencia que le hace la fuerza, ¿verdad? Y la decisión refrendando ese sentir de la población. Somos nicaragüenses, somos soberanos, somos libres y somos independientes. Lo repito, ¿verdad? Porque dentro de los empresarios habemos de diferentes formaciones, ¿verdad? Hay mucha gente que están como, que agachan la cabeza, pues por decirlo así. Hay empresarios que históricamente pues han estado trabajando en ese tipo de condiciones, ¿verdad? Y nosotros lo que estamos haciendo es desarrollar nuestras capacidades precisamente para caminar con nuestra población, ¿verdad? Y con nuestros intereses. Nos interesa crecer como empresarios, ganar, dar trabajo, garantizar el empleo, ¿verdad? Pero sobre condiciones dignas, ¿verdad? Y sobre condiciones de respeto a el accionar y a la dignidad del nicaragüense, pues. Y en eso estamos trabajando, y para el próximo año nosotros desde ya nos estamos preparando, ¿verdad? Para darle continuidad a estos proyectos de inversión. Hemos visto que el gobierno, de repente alguien me dice, ¿cómo estamos haciendo? Dice, para que nosotros sigamos trabajando. Dice, hombre, habría que ver pues de dónde, pues solo es revisar. A mí lo que me interesa, le decía yo, ¿verdad?, son los resultados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Mira la infraestructura vial que ha duplicado en kilómetros, en puentes, ¿verdad? Lo que es las inversiones en el sector salud, por ejemplo. Comparamos con el comportamiento a nivel de Centroamérica, Nicaragua está muy por encima. Entonces, el 80% de cubrimiento, digamos, de toda la región centroamericana está en Nicaragua, ¿ya? Y con capacidades modernas y actuales, pues. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus.
Continuamos sumando vigores en Extra Plus con el presidente de la Asociación de Promoción al Desarrollo y Sostenibilidad de Nicaragua, APRODESNI, el ingeniero Leonardo Zacarías Corea. Estamos conversando en esta edición de Sumando Vigores. Decíamos durante la pausa que uno sale a la calle y en la calle a veces no aparenta ver, es que no quiero decir exactamente una crisis, sino falta de dinero. A veces uno llega, por ejemplo, a los centros comerciales y uno mira, porque eso se logra apreciar, el que anda viendo y el que anda comprando. Es decir, hay gente que, uno mira gente con su bolsa de que ha comprado algo, sí. O va a los centros de recreación, ya sea en estos mismos centros comerciales, ya sea en los lugares públicos, y mira que hay algún tipo de actividad. Mira que hay algún tipo de actividad. A lo mejor no estamos gastando dinero como gastábamos antes, pero está corriendo dinero en las calles, me parece. Tengo esa impresión. Bueno, yo tengo la plena certeza que sí, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo se llenarían estos centros de atención a los turistas, a nosotros, pues los que llegamos a los restaurantes, a los bares, que siempre los mira llenos? Vos tenés que pagar ahí, pues, y de inmediato, ¿verdad? Hay dinero de por medio. Pero mira una cosa, solo revisemos el volumen de tráfico en las calles de Managua, es inundado de vehículos. Y para que vos te puedas mover, necesitas el importe para la gasolina, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la dinámica que se siente a nivel nacional es de una economía como normal, ¿verdad? Y lo más importante que miras en la población, vos no la miras retraída, ni la miras con tristeza, pues. Yo miro a la población y ahí andamos nosotros con una tranquilidad, ¿verdad? Como que aquí no tenemos esos niveles de incidencia de las presiones, de las sanciones, ¿verdad? A pesar de que nosotros a determinados niveles manejamos las implicancias que tienen este tipo de medidas y aplicaciones que hacen estos países o estos organismos en contra de nuestro país. Sin embargo, hay producción nacional. Yo te decía, la producción de los alimentos aquí no se ha detenido. ¿Ya? La cuestión de los ganaderos no se ha detenido. Y hablando de que si hay hombre, con las reuniones que hemos tenido con ganaderos, cuando estamos hablando, ¿cómo hacemos pues para comprar la planta, tal cosa? A mí dame, y te dicen con claridad, ¿verdad? Acciones, digamos, de $1,000, por ejemplo. Déjeme a mí 200 para mi mujer, y 100 y 100 para mis 3 hijas. 700, estás hablando de 700,000. ¿Y cómo lo pagaría? No, eso yo pues con el ganado y las cosas. Estás hablando de ganaderos pesados, por decirlo así, sí, pero que existen en Nicaragua. O sea, esa lógica se traduce en una distribución. No en balde, Estelí, Matagalpa, son fuertes centros comerciales, de casas comerciales importantes, ¿cómo se llama? Distribuidores de vehículos, de maquinaria, de insumos, porque saben que ahí están funcionando esas cosas. Pues. Y te están vendiendo, ¿qué? Los vehículos ahí. Vos miras a esta gente, productores, que andan por favor, en sus naves, en sus vehículos, primer nivel. Lo cual no quiere decir que hablemos con irresponsabilidad de decir, hombre, no tenemos ninguna afectación. No, las afectaciones existen. Pero, por ejemplo, nosotros en el ámbito empresarial, lo que apelamos, ¿verdad? Y tratamos de posibilitar que lo que haya es buscar un entendimiento con el nivel internacional, en este caso, ¿verdad? Que permita que precisamente las inversiones privadas que hemos tenido, ¿verdad?, sigan viniendo pues con toda normalidad.
Pero te comento, están viniendo empresarios como que inclusive, aún en esas condiciones, ellos están creyendo en nuestro país, están creyendo en el respeto de sus inversiones, ¿verdad? Pero sí hay afectaciones. Tenemos que resolver eso. Los nicaragüenses creo que tenemos la capacidad y la dirigencia, en este caso, tendrá que hacer todas las acciones y con el apoyo de nosotros, ¿verdad? Para que se posibilite eso. Pues estoy hablando yo de buscar cómo sentarse, ¿verdad? Para que haya a nivel nacional un diálogo, una convivencia plena, ¿verdad? Del nicaragüense. No tenemos otra alternativa. Aquí tenemos que ponernos de acuerdo, ¿verdad? Sobre la lógica de que el respeto a la institucionalidad. Pues aquí no se trata de que vamos a desbaratar y a desconocer, como en algún momento algunos salvajes decían, no paguemos, no hagamos esto. No, hay que pagar los impuestos, ¿verdad? Respetemos nuestras instituciones, que son valiosas y muy valederas, y eran muy reconocidas siempre, que por aspectos de política de repente, que la policía aquí, que el ejército allá, y son instituciones que son muy serias y responsables. Y si no, miremos cómo estamos, con paz y tranquilidad. Que por cuestiones políticas hayan grupos, alguna gente, ¿verdad?, que tienen expresiones tan negativas, o que trabajan con el hígado, por decirlo así, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar en el bienestar nacional, pues no podemos andar así, porque eso nos deteriora a nivel nacional. Y yo creo en la capacidad de nosotros como ciudadanos, creo en la capacidad de nuestras empresas, y como sector privado, como te decía, estamos de la mano, pues apuntalando los proyectos, programas de desarrollo que tiene el gobierno de Nicaragua. Pues. De alguna manera, la reducción en inversión extranjera directa en Nicaragua la está supliendo el mismo Estado, que en los presupuestos está metiendo especialmente obras de infraestructura e inversión pública, ¿no? Pero esto no puede ser eterno. No. Yo te lo comentaba, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo preocupante para mí, pues, en cuanto a este sector privado histórico, pues, que había existido, y que combinado con el sector externo que inclusive la gente inversionista extranjeros quieren venir aquí a invertir a Nicaragua, pero de repente presentan un temor porque los amenazan sus países, en este caso con esas leyes que ha sacado el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? A estos inversionistas les da temor de venir a hacer, pero hay algunos que están aquí trabajando. Sin embargo, ese tipo de accionar limita esas inversiones, que en conjunto lo hacían con el empresariado grande de aquí. Pero yo te comentaba, ¿cuáles son esas inversiones que hacían esta gente? Inversiones en urbanizaciones de alto nivel, ¿ya? Centros comerciales que son bonitos y todo, pues eso nadie puede decir lo contrario, pero también todo ese capital, todas esas ganancias, todas esas utilidades es para este grupo de empresarios, ¿verdad?, que tenemos, ¿ya? Que no hay una distribución así, aunque te generaba una capacidad de empleo de una determinada población. Y sí te decía yo que con la inversión del sector público, en alguna manera ha venido siendo equilibrando un poco ese nivel de inversión que no está en este momento, ¿verdad?, que nosotros estamos tratando como sector privado, ¿verdad?, de hacer esas aplicaciones. Pero miremos, las urbanizaciones que se daban de varios privados así, vos miras los programas que tiene la alcaldía de Managua, digamos aquí, inmenso, ¿verdad? Aquí estás hablando de 6.000, 8.000 unidades por año de vivienda. ¿Cuándo, pues, había habido semejante capacidad? Y lo que mencionamos siempre, pues, de las inversiones en las carreteras, en los centros, eso es mayúsculo. Entonces, de alguna manera,
cuando se dice, pero que los privados y tal cosa, ¿verdad? Pero la distribución esa no era para la población así, aunque había el efecto de empleo, ¿verdad? Y algunos indirectos ahí, pero es diferente a la inversión pública, que es privilegiar a la población. Entonces, definitivamente lo que tenemos es buscar cómo eliminar ese comportamiento de estos grupos financieros, ¿verdad? De inversión, para buscar cómo que se armonicen, ¿verdad? Y que vuelvan a invertir acá. ¿Para qué? Sí. Inversiones, y es así, estamos viendo como sector privado nosotros, inversiones en términos de desarrollo industrial, ya, de que posibiliten una capacidad agregada a la producción nacional, y en eso sí estamos trabajando, que eso va a posibilitar que el productor, ¿verdad?, tenga mayores utilidades de su producción, ¿verdad?, combinado con estas nuevas capacidades de procesamiento industrial que le das ese valor agregado y vos recuperás esa utilidad. Entonces, en ese sentido, sí, como sector empresarial, la Prodeni, ¿verdad?, está encaminado a privilegiar cualquier inversión de esa naturaleza, ¿verdad?, porque eso sí hace crecer y desarrollar la economía nacional. Claro. Entonces, sí hay una afectación negativa, hay una afectación de imágenes, ya jamás visto. Yo te digo, a mí me causa un rechazo mayúsculo el comportamiento de este señor Almagro, ¿verdad?, en el sentido de que como se mira como pleito de barriada con él, ¿verdad?, porque sale casi a niveles personales, ya, la aplicación, eso de pedirle a los países que hayan restricciones para que hayan convenios de colaboración o desarrollo de inversiones con otros países, por ejemplo. O sea, es una reacción que es hasta enfermiza, pues. Entonces, por eso, como pensamos nosotros, y hay una definición ahí, de mandar como empresario una nota a la presidencia o la secretaría de esta organización, precisamente puntualizando, ¿verdad?, de que en vez de ese tipo de actitudes, buscar cómo mejorar, aunque las condiciones que tenemos ahorita ya son prácticamente de una renuncia que irrevocable, por decirlo así, ¿verdad? Y creo que sí es valedero hasta tanto no haya una reformulación de un organismo que realmente privilegie los intereses de las naciones, no a niveles personales, ni que sean factor de accionar de otros intereses externos, ¿verdad? Entonces, tenemos que apoyar eso, inclusive para que esas organizaciones se reformulen o se creen otras que atiendan los intereses nacionales, ¿verdad? Los intereses de la región. De la región, sí. Y en Latinoamérica, pues si es tan evidente el comportamiento, ¿verdad?, anómalo de esta organización que, miremos, Bolivia es lo peor que pudo haber pasado como muestra, ¿verdad?, del nivel de injerencia. Sí. Entonces, eso no se puede permitir, no puede seguir caminando, y aquí tenemos países que están en contra de ese comportamiento. Estoy hablando de México, estoy hablando de Argentina, Bolivia, Venezuela, ya ni se diga Cuba, porque históricamente, Nicaragua, ya, o sea, y hay muchos países así, pero que a ellos les falta evolucionar en su cerebro, ya, esas posiciones que el nicaragüense la tiene bien definida. Okay. Nosotros somos dignos y somos capaces y creemos en nuestra identidad y en nuestras capacidades. Bueno, se nos acabó el tiempo. Quiero agradecerle, ingeniero, que haya estado con nosotros. Aquí estamos. Sí. Pasa buen día. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por haber estado con nosotros, por habernos sintonizado. Esperamos que haya sido de provecho para ustedes esta edición de Sumando Vigor. Bueno.